Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas orientaciones referentes a normas APA para la organización del documento final que se va a entregar el próximo 31 de octubre. Mi nombre es Marix Andrea Villarraga, yo soy la tutora que está acompañando en este momento en el curso de personalidad. Bueno, primero que todo, pues quiero hablarles de las generalidades que debemos tener en cuenta para la entrega de los documentos según normas APA. Lo primero pues es revisar que nuestro documento esté organizado en tamaño carta, que las márgenes pues estén a 1 pulgada o 2.54 por todas las márgenes. En cuanto a la letra y el tamaño de la letra, en esta versión de normas APA pues nos dice que podemos trabajar con Team Neon Romance a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Calibre a 11 puntos, Arial a 11 puntos o Lucia Sans Uniconde a 10 puntos. El interlineado en general en el documento debe hacerse a doble espacio. Estas son generalidades pues, que debemos tener en cuenta para la organización de nuestro documento. En cuanto a los títulos, es importante que tengamos en cuenta que los títulos van en negrilla, solamente la primera letra en mayúscula, no se hacen en mayúscula sostenida y se debe tener en cuenta que normas APA nos pide que los títulos sean por niveles, no se numeran tampoco. En este caso, cuando hablamos de niveles, entonces ustedes van a poner un título general que es el título principal. Para este caso, pues sería teorías de la personalidad. Allí ustedes van a tener un subtítulo que en este caso pues es descripción de la sintalidad del grupo y pues aquí como ustedes ven en primer lugar pues el título principal va centrado, va en negrilla y solamente la primera letra va en mayúscula. El título 2 que ya pues hace parte de la descripción de la sintalidad va igual en mayúscula la primera letra, en negrilla y solamente va va alineado a la izquierda. Bueno, ustedes ven que seguimos, entonces agenda que construyeron en grupo también sería de segundo nivel y aquí encontramos el análisis del caso. Esto también sería de segundo nivel. Cuando ya nosotros empezamos a hablar de tercer nivel es porque vamos a hablar del caso específico de Carmen. Es un ejemplo que yo les hago para que ustedes lo tengan en cuenta. En este escenario, entonces, pues Carmen, como ya es un título, que es un subtítulo de análisis del caso, va igual que el anterior, pero va con una sangría, como ustedes lo pueden apreciar aquí, como aparece en los títulos, miren, queda de esta manera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si nosotros vamos a hablar de que aquí en este caso específico ya vamos a decir que abordamos el caso de Carmen desde la teoría psicoanalítica, entonces es un título que es subtítulo del caso de Carmen y acá pues lo que hacemos es organizarlo igual que el anterior, pero ya va en cursiva como ustedes lo pueden ver acá. Si nosotros vamos a incluir un quinto título, que puede suceder, que sería entonces desde la teoría psicoanalítica vamos a hablar de Sigmund Freud, entonces este título va igual que el anterior, pero ya no va en negrilla. Para que tengamos en cuenta, pues por lo general en los trabajos que estamos desarrollando, solamente se trabaja desde el título inicial, que pues sería, por ejemplo, objetivos. El título de segundo nivel sería objetivo general y otro título de segundo nivel serían objetivos específicos. Y hasta ahí llegamos en este caso. Pero la forma de organizarlo es así. Título de primer nivel centrado, como aparece acá, ustedes lo están viendo, en negrilla y solamente la letra inicial va en mayúscula. El título de segundo nivel entonces iría pues alineado a la izquierda y va igual que el anterior, en mayúscula la primera y en negrilla pues la información. Bueno, otra información que es importante tener en cuenta es las citas bibliográficas, que es donde pues hemos encontrado falencias más evidentes y significativas. Cuando ustedes hicieron la fase número 2, encontramos que al pasar la información por el Turnitin se presentaban diferentes coincidencias porque no estamos citando de manera adecuada. Aquí yo encuentro una información que pues nosotros obtuvimos de los textos que ustedes vienen desarrollando. Si ustedes ven, acá pues aparece una cita
que dice que Alford creía que la medida en que los motivos de una persona para actuar son autónomos, y sigue pues la información. Al final encontramos pues el autor y el año en el cual se llevó a cabo esta cita. En la segunda encontramos otra cita, ya que estamos nombrando primero a Alford, el año y lo que está manifestando este autor. Voy a explicarles de manera más específica entonces cómo se trabaja en este sentido. Aquí tenemos una cita y quiero que tengamos en cuenta que según normas APA pues se trabaja de dos maneras. Una son citas mayores de 40 palabras y las citas menores de 40 palabras. En este caso entonces es importante tener en cuenta que siempre nosotros debemos tener un contexto o una producción intelectual. En este caso, si ustedes ven, yo acá empiezo diciendo que desde esta perspectiva se encuentra que la gamificación se ha convertido en un aliado estratégico para los docentes en su mediación pedagógica que se realiza a diario en la formación de los estudiantes. Aquí digo que de esta forma Oliva 2016, que es el autor que yo estoy utilizando y de donde yo saqué la información. Lo que yo propongo que dice Oliva es lo que está en azul, y si ustedes cuentan las palabras en el Word nos va a dar más de 40 palabras. Entonces en este caso ustedes encuentran que aquí es una cita mayor de 40 palabras y por eso va independiente del texto que nosotros venimos diseñando. Seguimos con la producción intelectual. Después de que yo termino pues esa cita, continúo hablando de lo que yo vengo proponiendo o planteando. También es importante que tengamos en cuenta que estas citas se pueden realizar basadas en el autor, como lo están ustedes evidenciando allí, que yo digo según Oliva, teniendo en cuenta los postulados de Oliva, a partir de lo propuesto por Oliva 2016, y coloco la cita y al final aquí de la información solamente va el número de la página. Pero yo también puedo hacerlo de otra manera, que es continúo mi producción intelectual y entonces digo, de esta forma se menciona que la gamificación, omito Oliva acá en esta parte y la coloco al final, Oliva 2016 y el número de la página. La otra forma de nosotros poder desarrollar las citas son menores de 40 palabras. En este caso, si nosotros vemos acá, yo tengo el autor que es Prieto 2020 y él comenta que la incorporación de los elementos mecánicos, esta parte que está en azul, ustedes la ven, es menor de 40 palabras. Si yo cuento, tiene menos de 40 palabras, por eso se puede dejar incluida dentro del mismo texto y va entre comillas. Y al final de la cita yo pongo el número de la página. De igual forma yo lo puedo hacer entonces, por lo cual se comenta, omito acá donde dice Prieto, y digo se comenta que la incorporación de elementos mecánicas de juego, y cuando termino la idea coloco Prieto 2020, página 75 y continúo con mi producción intelectual. Importante que tengamos en cuenta, citas menores de 40 palabras se pueden incluir dentro del mismo texto que yo estoy diseñando y se incluyen en comillas. Si nos devolvemos al anterior, ustedes ven que allí en esta diapositiva teníamos que la información mayor de 40 palabras va en un texto independiente y va con una sangría y es más pequeña la letra. En este caso pues la colocamos a 10 puntos de acuerdo con el tipo que estemos utilizando de letra. Otro aspecto necesario a tener en cuenta y que yo les he pues venido resaltando es relacionado con el manejo de las tablas y de las gráficas. En este caso, si ustedes están utilizando pues las tablas correspondientes donde están diseñando lo que tiene que ver con las teorías de la personalidad, estas deben tener un título. Si ustedes ven acá el ejemplo, aquí en este ejemplo nos aparece el título que dice tabla número 1 y acá pues debe tener un título esta tabla, que entonces en este caso sería teorías de la personalidad. La tabla debe ser así como ustedes la ven acá en pantalla, que solamente debe tener, se ubican las líneas horizontales donde dice categoría, el resto va así como está aquí, solamente la información, y finalizando la tabla va a la siguiente línea también horizontal. Todas las tablas deben tener una nota.
Entonces al finalizar la tabla le colocamos nota y hacemos una pequeña descripción de lo que aparece en dicha tabla. De igual manera, aquí pues tenemos un ejemplo, entonces yo coloco tabla número 1, cronograma de actividades, como el que ustedes vienen desarrollando. En sus actividades coloco aquí la actividad, que puede ser entonces diseño de la cintalidad, las fechas en las cuales estamos planteando esa actividad, y en este caso solamente va a quedar la línea de donde dice actividades, fechas y la línea final. Lo demás va a quedar como nosotros lo vemos acá, sin líneas. Y colocamos la nota. Se muestra el cronograma de actividades para dar cumplimiento a las actividades propuestas en la guía del curso de personalidad. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de las gráficas. Así como hacemos la citación de las tablas, también se debe hacer la citación de las gráficas o de las figuras que nosotros utilicemos. En la actividad anterior, pues ustedes hicieron una infografía. Esta debía tener pues un número. Al finalizar de la imagen debe tener figura número 1, figura número 2 según la cantidad de nosotros de figuras que estemos utilizando y una nota donde indiquemos de qué se trata. Importante tener en cuenta en las tablas y las gráficas que deben estar numeradas de acuerdo con la cantidad de tablas y de gráficas que estemos utilizando. Para este caso tenemos una tabla que es la de teorías de la personalidad, tenemos la tabla del cronograma de actividades y tenemos la tabla correspondiente a la coevaluación. Entonces sería tabla número 1, tabla número 2 y tabla número 3. Cada tabla debe tener un título individual y debe tener su respectiva nota. Cada palabra del título debe estar en cursiva y solamente en mayúscula inicial. Y todas las tablas y figuras deben estar citadas en el texto y en la tabla de referencias. Importante también tener en cuenta que las notas de las tablas y la información que tiene la tabla tiene pues una forma también de citar. En este caso las notas pues se usan en tamaño de 8 puntos y en la misma letra que estamos haciendo el resto de la información. Y el cuerpo, es decir, la información que tiene la tabla o la figura, debe ser el mismo que estamos usando en el demás documento, es decir, si estamos trabajando en Arial, pues debe ser en Arial y a 10 puntos. En cuanto a las referencias, también es importante que tengamos en cuenta que debemos hacer uso de referencias que estén en la biblioteca de la universidad. En este caso, pues no es válido nosotros colocar que el Rincón del Vago, que Wikipedia o páginas donde no aparezca el autor. La forma correcta de nosotros hacer las referencias es apellido del autor, inicial del nombre, la letra del nombre, el año, el nombre del archivo o del título del libro, del artículo que estamos citando, editorial y en este caso pues el número de la página y la URL donde nosotros estamos obteniendo dicha información. Muchísimas gracias, quedo atenta a cualquier solicitud que se presente por parte de ustedes. Recuerden que estoy para servirles, me pueden encontrar por el Skype marixa.andrea.villarraga, mi número de WhatsApp es 316-275-6536. Quedo pendiente a cualquier solicitud.